Hola, bienvenidos y bienvenidas al tercer y último vídeo sobre la unidad 9 de Hispania Romana, precisamente dedicado a la parte de la romanización de la península ibérica y también a la cultura y el legado que nos ha dejado la civilización romana en estas tierras. Comenzamos ya. Aquí nuestra portada que nos ha acompañado durante esta unidad, hoy tiene más sentido que nunca, puesto que sale el acueducto de Segovia, uno de los mejores legados, pruebas del paso de la civilización romana por estas tierras y desde luego de los más conservados. Y tiene más sentido porque esta lección precisamente la vamos a dedicar a esta parte del legado de Roma en las tierras de la península ibérica. Vamos a hablar de romanización primero. Ya sabemos que es el proceso por el cual un territorio conquistado por Roma adquiría sus costumbres, su modo de vida, también su arquitectura, su tecnología, etcétera, etcétera. La población de la península ibérica adoptó, a través del proceso de romanización, la cultura romana y su estilo de vida. Fue muy intensa la romanización, sobre todo en el área del Mediterráneo. También es verdad que allí se instalaban las familias de patricios que vinieron a gobernar Hispania, con el que hacían sus villas, además de sus ciudades. Entonces la romanización fue muy intensa y muy bien acogida en la zona mediterránea, no de forma tan intensa y no tan bien acogida en las regiones del norte, en las últimas que se conquistaron en las guerras cántabras. Poco a poco el latín va a reemplazar a los lenguajes ibéricos, celtíberos y célticos, ¿vale? Se va a dejar de hablar estas lenguas y se va a hablar a lo largo de toda la península el latín. Hay que decir que por influencia de los idiomas primitivos, por la distancia y por la forma de hablar que tiene cada pueblo, el latín hablado en cada región era un poco diferente, difería un poco el latín que se hablaba en Galicia del latín que se hablaba pues en Alicante o en Cartagena, ¿no? Siglos después, esas diferencias van a hacer que evolucione a diferentes lenguas romances, que se llaman romances porque vienen del latín, de la época romana. Pero el castellano, el catalán y el gallego tienen una raíz común, que es el idioma latino, pero se van a desarrollar como idiomas distintos. En el año 202, el emperador Caracalla le da la ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio, digo hombres, porque se consideraba sobre todo ciudadanos a los hombres, a los seres humanos masculinos, porque la mujer tenía una posición de subordinación, como ya hemos estudiado, pero todos los hombres libres del imperio se les daba la ciudadanía romana, disfrutaban de los mismos derechos que una persona de la ciudad de Roma. También, como consecuencia de todo esto, al convertirse Hispania en una parte más del imperio, con diversas provincias según la época, hace que varios emperadores romanos nazcan en Hispania, igual que otros nacen de otras partes del imperio. Trajano, Adriano, Teodosio son ejemplos de emperadores romanos nacidos en Hispania. Ciudades y villas. Una de las consecuencias más evidentes de la romanización es que tenemos ciudades, villas, colonias, municipios, campamentos militares que se transforman en poblaciones estables por toda la península ibérica. Vamos a ver algunos de sus tipos y cómo se convirtieron en poblaciones. Primero tenemos posibles evoluciones de asentamientos íberos y celtos ocupados por Roma. Evoluciones quiere decir que antes eran un poblado, un pueblo o una ciudad ibérica, celta, celtíbera, y al ocuparla los romanos se convierte en una ciudad romana. ¿Vale? De esos había dos tipos, las ciudades y los municipios, ahora los vemos. Luego estaban las colonias que podían fundar los romanos, y luego estaban los campamentos militares que se evolucionaban, empezaban a hacer edificios más permanentes que las tiendas de los soldados y se convertían en una ciudad, ¿vale? Las ciudades y los municipios, diferencias. Las ciudades, o sea, fundadas por los romanos o la mayoría de ellas, evoluciones de ciudades o pueblos celtíberos o íberos. Primera diferencia, tenían que pagar impuestos. Un ejemplo de ello, de estas ciudades romanas, civites, era Lucentum, una ciudad romana que estaba cerca de lo que hoy es Alicante. En realidad está en el término municipal de Alicante. Las ruinas de Lucentum se han encontrado cerca de la Albufereta. Y en la Albufereta estaría un puerto romano para embarcar a Lucentum mercancía diversa. Lo que pasa que esa ciudad acabó abandonándose, hubo una ciudad mucho más grande cerca, que era una colonia, que era la colonia Julia Illici Augusta, Illici, o sea, lo que hoy es Elche, muy cerca, que el auge de Illici hizo que Lucentum decayera y acabara abandonándose la ciudad. De hecho, en época ya medieval, cuando los árabes que ocupan estas tierras fundan una ciudad cercana, hacen la Medina Lacant, que de ahí viene Alicante, en las faldas del castillo de Santa Bárbara, en las faldas
del Benacantil, ¿no? Del monte Benacantil. Entonces se abandona el antiguo asentamiento romano que estaba en la Albufereta, ¿vale? Pero Lucentum es la ciudad romana que era Alicante o que estaba cerca en la Albufereta. Entonces las ciudades tenían que pagar impuestos, los municipiums. Si una ciudad se llamaba municipium, significaba que tenía algunos privilegios por encima de las ciudades. No tenía que pagar impuestos, ¿vale? Pero tenían menor categoría que las colonias, que eran la ciudad top de los romanos. Si algunas ciudades, si las ciudades íberas, celtas o celtíberas que conquistaban los romanos se sometían pacíficamente a Roma, pues lo más seguro es que los romanos, para reconocer que no les habían dado guerra, que había sido fácil conquistarlos, que se sometían al poder de Roma, que iban a ser aliados, pues les daban esta categoría. Les decían, pues vosotros vais a ser municipiums y como hemos hecho este acuerdo, no me tenéis que pagar impuestos a partir de ahora. Les daban en realidad derechos similares a los que tenían otras ciudades de la península ibérica. Y luego estaban las colonias, que eran ciudades nuevas, fundadas, la mayoría de la península ibérica, las colonias estaban fundadas por veteranos legionarios veteranos, que tenían un nombre propio en latín, eméritos. Recordad que hemos dicho que había mucha gente pobre, mucho soldado que se alistaba en las legiones romanas, que se alistaba en el ejército romano, porque te daban un buen sueldo y además te daban la posibilidad de tener tierras en los nuevos territorios conquistados. De forma que si nacías en una familia humilde que apenas tenía nada para vivir, te podías labrar un porvenir y en el futuro incluso tener tierras propias y convertirte en una familia pues ya mucho más rica de lo que había sido de otra forma por haber servido años en el ejército. Por eso hay muchas campañas de legionarios en Hispania. Hemos visto la Segunda Guerra Púnica, cómo se conquista la parte que tenía Cartago. Después cómo conquistan a los celtíberos, las guerras lusitanas, las guerras celtíberas, las guerras cántabras. Todo eso son campañas que hace que manden legionarios, que cuando acaban y se ha conquistado el territorio para Roma, pues Roma tiene que decir, bueno, pues aquellos que queráis quedaros aquí, podéis tener estas tierras, y la mayoría lo que hacen es fundar ciudades nuevas, que son colonias, cuyas tierras de alrededor se reparten entre los eméritos, que eran los legionarios que ya habían servido y se habían licenciado. ¿Vale? Tenemos claro lo que es emérito. Y esta palabra nos aparecerá. Por ejemplo, por supuesto, las colonias no pagan impuestos, son como una extensión de la misma Roma, no van a pagar impuestos, son la máxima categoría de ciudades romanas. Y tenemos varias en la península ibérica. Sobre todo las de la península ibérica son de soldados que participaron en las guerras cántabras, la mayoría de ellas. Vamos a ver algunos de sus nombres. Emérita Augusta. Emérita está claro, ¿no? Es el nombre de los eméritos. Como la fundaron legionarios veteranos retirados de la guerra de Cántabra, una vez la han ganado, de las guerras cántabras, pues fundan una ciudad y le ponen Emérita, porque de ahí viene su nombre. Y la llaman también Augusta. Recordad que Augusto era uno de los títulos de Octavio cuando se hace emperador, y que este mismo Octavio, el primer emperador romano, está dirigiendo las operaciones de las guerras cántabras. Él mismo está al frente de las legiones. Por lo tanto, han luchado bajo el mando de Octavio, llamado Augusto. Es el primer emperador, ya estamos en la época imperial, cuando se conquista, cuando se acaban las guerras cántabras. Por tanto, cuando se fundan la mayoría de colonias, de ciudades importantes en la península ibérica. Así que muchas de las ciudades de la península ibérica van a tener Augusta en su nombre, recordando que fue Augusto, Octavio, el emperador bajo cuyo mandato se fundaron, ¿vale? Emérita Augusta, que es hoy Mérida, ¿no? Emérita se parece mucho a Mérida, es una evolución del nombre. Ciudad fundada por legionarios veteranos, eméritos, en honor a Augusto, que fue su general y el emperador en esa época, Augusta. Otra, Caesar Augusta, César Augusta. César, Julio César, era el tío de Octavio. No fue un emperador, Julio César, fue el último dictador que tuvo la República, pero cuando continuó sus luchas su sobrino Octavio, también se puso este título. A mí me vais a llamar Octavio César Augusto. Se puso César, el nombre de su tío, el gran conquistador, como en honor a él. Y de hecho a muchos emperadores romanos se les conoce como Césares, lo asumieron como título, ¿no? Entonces, fíjate esto de César Augusta. Dos títulos de Octavio que se los pusieron a esta colonia importante, Caesar Augusta. Y luego, más cercano a nosotros, son solo 3 ejemplos de muchos que hay, pero tenemos la colonia Iulia Ilique Augusta. Colonia Iulia Ilique Augusta. Ilique se llama así porque venía de la ciudad, de la antigua ciudad íbera de Élique, con H, ¿no? Élique. La quisieron llamar Ílice, ¿no? Ilique en latín. Ilique además le pusieron algunos títulos. Julia, de Julio César, Augusta,
de Augusto, Colonia Julia Ilique Augusta. Estaba en la ciudad de Élique, a orillas de lo que hoy conocemos como río Vinalopó, pero para comunicarse con el mar tenía que tener un puerto de mar. Lo construyeron cerca de allí y lo llamaron Portus Iliquitanus, el puerto de Elche, ¿no? Portus Iliquitanus. Hoy en día se llama Santa Pola, ¿vale? El antiguo puerto de Elche es la ciudad de Santa Pola. Luego hay otra forma distinta a coger una ciudad íbera o celta y convertirla en romana, ya sea sitio municipios, fundar una colonia por eméritos. Hay otra forma de que se haga una ciudad de la península ibérica, que es antiguos campamentos militares romanos, se hacen tan estables que empiezan a construir edificios en vez de tiendas, la muralla del campamento, el muro del campamento se convierte en una muralla estable, empiezan a salir edificios y se convierte en una ciudad. ¿Vale? Esto ocurre, por ejemplo, con el campamento de la 10ª Legión que estaba en el norte de España, que fundan una ciudad que se llama Austurica Augusta, otro Augusta, que es la ciudad de Astorga. Estoy diciendo que es una ciudad, eso quiere decir que pagaba impuestos, que no tenía la categoría de colonia, ¿vale? El campamento de la 6ª Legión se llama, en un alarde de originalidad, Legio, ¿vale? Éramos la 6ª Legión y nuestra ciudad se va a llamar Legio, o sea, de Legión. Lo que pasa es que luego evoluciona la fonética y lo llamamos León. O sea que la ciudad de León viene de Legio romano. Aquí tienes un mapa un poquito detallado, primero de calzadas, de caminos que construyeron los romanos, que eran importantes, con algunos simbolitos que nos dicen las riquezas minerales o económicas de lo que vivían cada sitio, cada ciudad, cada población, y me parece interesante porque vemos bastantes poblaciones, ¿no? Vemos Lucentum, vemos Iliki, vemos Dianium, que era una antigua colonia griega, que es los romanos le llaman Dianium, que se parece más a nuestro Denia, pero recordad que los griegos le pusieron el nombre de Gemelos Copellon. Cartago Nova, cuando la conquistan los cartagineses, también se hace importante. Tarraco, importante capital de provincia, y muchas de las colonias que acabamos de ver. Las ruinas de Lucentum las tenemos al lado de la Albufereta, rodeadas de edificios de apartamentos. De hecho, si hacéis el trabajo voluntario de investigación que os he puesto sobre Lucentum, que tenéis hasta el 30 de mayo para entregarlo, descubriréis una historia de cómo una persona salvó las ruinas de Lucentum de que las convirtieran en edificios de apartamentos como los que les rodean. Lo salvó de una manera bastante rocambolesca y bastante de aventura. Os invito a que descubráis el tema haciendo el trabajo voluntario. Vamos ya con la parte de cultura, que sobre todo va a ser ver fotos de antiguos edificios que nos han quedado de época romana, ¿vale? Tenemos primero que importantes figuras de la cultura romana nacieron en Hispania. Quintiliano, un político conocido por su habilidad de oratoria, de hablar en público, los poetas Lucano y Martilio y el filósofo Séneca, que todos nacieron en Hispania. Son muy importantes en la historia de la cultura universal, si me apuráis, y de la de Roma, seguro. Vamos ya con los edificios. Tienen todas las características que vimos en la unidad de Roma. O sea, nos sirven de ejemplo de todos. Si os hablé de lo que es un acueducto, de qué forma tiene, de lo que es una terma, de lo que es una basílica, vamos a encontrar ejemplos en toda la geografía de Hispania. Por ejemplo, acueductos tenemos el de Segovia, que ya lo conocéis porque os lo he machacado en la portada durante este tema. Tenemos otros acueductos como el de los Milagros, en Mérida, que está peor conservado que el de Segovia, pero nos quedan estos restos, y el acueducto de Les Ferreres, en Tarragona, también conocido como Pont del Diable, el Puente del Diablo, porque es tanto acueducto como puente, hace las dos funciones. En cuanto a teatros, tenemos varios ejemplos en España. Tenemos el Teatro de Sagunto, como veis, con gradas restauradas, pero que estos teatros se suelen usar para hacer espectáculos. El teatro de Mérida, por ejemplo, que es de los que mejor se conserva, graderío y también la parte escénica, se celebra un festival de teatro clásico muy importante en verano, que sigue siendo de los mejores de Europa en su género. También tenemos teatros romanos en Cartagena, muy bien conservado, la parte del graderío, y en Segóbriga, que es una ciudad romana abandonada en la provincia de Cuenca. Está hoy prácticamente en medio del campo, pero se están haciendo excavaciones y como fue una ciudad romana importante en su tiempo, pues tenemos, por ejemplo, su teatro encontrado. Luego anfiteatros, recordar teatros dobles, tenemos varios. En Mérida hay muchísimos restos romanos. Por algo fue una ciudad importantísima en época romana, ¿no? Una colonia, que es de las más importantes. El Teatro Romano de Tarragona, que fue capital de provincia, Tarraco, también está, ¿no? El Tarraco fue la capital de Tarraconensis, de la provincia que llevaba su nombre. Y aquí tenemos su teatro, su anfiteatro. Podemos ver aquí el foso, donde, si recordáis, de cuando vimos el Coliseo, se enterraba tramoya, había ahí celdas para que los gladiadores, las fieras, pues descansaban, se recuperaran, una morgue donde enterraban a los caídos en los combates o les hacían la autopsia, y también donde emergía escenografía para algunos espectáculos.
El anfiteatro de Itálica es una pasada, es de los más grandes de época romana, 25.000 espectadores que habían. Itálica está cerca de Santiponce, de una ciudad de la provincia de Sevilla. Es otra de esas ciudades que era muy importante en época romana, pero cuando decayó Roma se abandonaron y hoy están casi en medio del campo, cerca de pueblecitos muy pequeños. Pero mira, Itálica, que fue una colonia importante, 25.000 personas en la época era una barbaridad, juntar a 25.000 personas, ¿no? O sea, creo que solamente el Coliseo de Roma era un anfiteatro más grande en esta época. Y aquí sí que podemos ver pues, la tramoya, incluso perdón, la parte del foso donde salía la tramoya, incluso parte de los pilares que lo sostenían. Murallas defensivas también nos dejaron la civilización romana. En Lugo, en Zaragoza, se conservan por lo menos paños de ellas, ¿no? Por lo menos una parte de ellas. Puentes importantes como el de Alcántara, en la provincia de Cáceres, porque sigue atravesando un río, sigue vadeando un río, y la mayoría de los puentes romanos, como el de Mérida, siguen abiertos al tráfico, rodado incluso de coches, o pueden estarlo. Con Mérida hay una historia curiosa. Cuando se construyó un puente moderno cerca del puente romano, de este que tenéis aquí, para evitar que los coches pasaran por él, a efectos de, para conservar el puente romano, va a ser mejor ahorrarle el tráfico rodado, ¿no? Que se quede solamente como un monumento. Le hacemos, en mitad del siglo XX le hicieron un puente contemporáneo. ¿Qué pasó? Que pasados unos años, pasados bastantes años, el puente contemporáneo necesitó reparaciones. Así que mientras tiene reparaciones, desviamos el tráfico rodado temporalmente por el puente romano, lo cual es muy paradójico, lo cual es hasta gracioso. El puente construido en la época de los romanos, hace miles de años, sigue aguantando como una bestia, ¿no? El tráfico rodado. Un puente construido 30 o 40 años antes necesitaba ya reparaciones y parar el tráfico porque si no se podía acabar hundiendo. Eso nos da una idea de lo geniales arquitectos que fueron los romanos, ¿vale? O sea, cómo dominaban la arquitectura, cómo dominaban la ingeniería, esta civilización superior en muchos aspectos a lo que vino después en la Edad Media. Hasta que no se recuperaran sus conocimientos en el Renacimiento, pues no se progresó a partir de ahí, ¿no? Pero por eso se tenían tanta estima en el Renacimiento, en el siglo XV y XVI, a las civilizaciones clásicas, porque una vez se pusieron a descubrir sus conocimientos, su arquitectura, sus matemáticas, su ciencia, se dieron cuenta de lo que se habían estado perdiendo durante los años de la Edad Media. Templos también tenemos en la península ibérica. Este, muy bien conservado, está en Vic, en la provincia de Barcelona. Este está en, como no, Mérida, no podía faltarles un templo en Mérida, lo que pasa es que está peor conservado. Termas, baños termales, en Itálica también encontramos estos, al aire libre, como es el yacimiento de Itálica, pero en yacimientos subterráneos tenemos los de Gijón. La ciudad de Gijón, Gigia, en época romana, no se abandonó, sino que se construyó otra ciudad encima con el paso de los tiempos, es otra cosa que podía pasar, y eso, al construir nuevos edificios, los restos romanos fueron quedando bajo tierra. Se han ido recuperando y por eso es normal que veáis las termas romanas, sus restos de Gijón, bajo tierra o bajo un edificio existente, y que en Itálica, como se abandonó, pues al excavar no sale al aire libre. Arcos de triunfo, tenemos algunos como este grande de Medinaceli, en la provincia de Soria, y este es muy curioso, el de Caparra. Caparra está en la provincia de Cáceres, otra ciudad que se abandonó. Es un tetrápilo. Tetrápilo, lo de tetra, tri es 3, bi es 2, penta es 5, un pentágono tiene 5 lados, un tetraedro es un poliedro de 4 lados. O sea que tetra en latín quiere decir 4. Y esto es un tetrapilo porque tiene 4 pilones, que podéis ver en esta foto, y 4 arcos. El tetrápilo no era tanto un arco del triunfo para celebrar una victoria militar que se le daba al general, sino que el tetrápilo se ponía en algunas ciudades para marcar el cruce entre el Cardo y el Decumano. ¿Os acordáis que dijimos que las ciudades romanas tenían dos calles principales, el Cardo de norte a sur, el Decumano de este a oeste? Al final de ellas había una puerta, los edificios se articulaban alrededor. Bueno, pues donde se cruzaban Cardo y Decumano a veces había un tetrápilo, una estructura formada por 4 arcos y 4 pilares, ¿vale? Y conservamos el tetrápilo de la ciudad de Caparra en Cáceres, ¿vale? Tenemos faros. La Torre de Hércules, que es un emblema de la ciudad de La Coruña, sigue estando en pie y es un faro de época romana. Tenemos circos, ¿vale? Mejor o peor conservados, sobre todo de la huella que dejaron. El mejor conservado es el de, oh sorpresa, el de Mérida, otra vez, ¿no? Que tiene incluso, le han puesto esta estructura para recordar cuál era la espina, la estructura alrededor de la cual daban vuelta las cuadrigas
o las vigas, los carros de caballos cuyas carreras se celebraban allí. Este de Tarragona es una reconstrucción, no nos queda tanto en pie, pero han puesto en esta infografía incluso a los espectadores, ¿vale? Sí que la muralla nos queda, la muralla sí que es parte de la que nos queda, y aquí nos damos una idea de dónde se ubicaba el circo tarraconensis. También tenemos algunos monumentos funerarios. En Tarragona encontramos la Torre de los Escipiones, que hoy solo nos queda esto que tenéis aquí en la derecha, pero una reconstrucción nos da que tendría más o menos esta forma, basándonos en cómo eran otros monumentos funerarios. Es decir, que aquí estaban enterrados pues la familia de los Escipiones, ¿no? Que seguramente estarían emparentados con Escipión el africano o otros conquistadores de Hispania llamados Escipión que hemos conocido. Vamos a hablar un poquito de la pintura. De la pintura no nos llega casi nada de época romana, porque pintaban al fresco sobre paredes, es decir, pintaban directamente sobre una pared. Entonces, salvo algunas cosas que nos están saliendo al excavar Pompeya, no nos está llegando casi nada. Lo que sí nos llega es un tipo de pintura muy particular, si lo queréis ver así, que es el mosaico. El mosaico es un cuadro, es una pintura que se hace con pequeñitas teselas, con piedras de colores o azulejos, ¿vale? Tiles en inglés, teselas en castellano. Y con esos cuadraditos pequeños, pequeños, uno a uno, pues haces dibujos como estos. Esto es un mosaico de Medusa. Medusa, el mito griego de Medusa era una gorgona, 3 hermanas que tenían cabeza de ese. Su cabeza tenía los cabellos de serpientes, tenía serpientes en vez de pelo, y decían que su mirada te convertía en piedra, ¿no? Medusa era la mayor de las 3 gorgonas, que te podía convertir en piedra con su mirada. Y se encontró en Tarragona este resto que debía ser el suelo de una casa, porque los mosaicos se hacían para decorar los suelos. Cerca de Giria, de un pueblo de Valencia, se encontró en medio del campo, excavando, este precioso mosaico en el que se ven los 12 trabajos de Hércules, con la princesa, por cierto, cuyo nombre se parece al de Giria, ¿no? Que por eso seguramente acabaría dando nombre a la ciudad. Este mosaico se encontró en medio del campo porque seguramente en su tiempo, en ese terreno, que ocupado ya por el campo y ocupado por la vegetación, habría una villa romana, que estaban en medio del campo, no estaban concentradas en las ciudades. Era una especie de casa de campo. Este mosaico se puede hoy ver en el Museo Arqueológico Nacional. En este mapa lo he sacado de vuestro libro, el escaneo no es muy bueno, pero lo podéis ver en vuestro libro, en el que se indican con esta leyenda dónde se ubican algunos restos de época romana. Este símbolo es el de teatros, y tenemos el de Cartago Nova que hemos visto, el de Sagunto que hemos visto, donde tenemos templos, tenéis el de Vic, tenéis el de Emerita Augusta, ¿vale? Y aquí podéis ver varios. Lo de los puertos para mí es una pena, porque bien, tenemos los restos de los puertos romanos del Portus Licitanos, que es Santa Pola. Por cierto, errata gorda del libro. Cartago Nova es Cartagena, pero Portus Licitanos no es Cartagena otra vez, es Santa Pola. Es la segunda que nos hace este libro de atribuirle a Murcia algo que es la provincia de Alicante. Me voy a cabrear, editorial Oxford, me voy a cabrear mucho. Pero, ¿por qué me duele un poquito? Porque había restos del puerto de Lucentum que desaparecieron, que cuando no se tenía cuidado con la conservación del patrimonio y se daba prioridad a la especulación urbanística y a construir un montón de edificios por ahí, pues no se conservó adecuadamente y se perdieron los restos del puerto de Lucentum. Pero bueno, tenemos los restos del puerto del puerto de Portus Licitanus, de Cartago Nova, de Sagunto, etc. Pues este mapa muy interesante. Y hasta aquí la materia de hoy y de la unidad, y vamos ya con vuestras preguntas de control. Why a lot of Roman colonies in Iberian Peninsula had the word Augusta in their names? ¿Por qué un montón de colonias romanas de la península ibérica tenían la palabra Augusta en sus nombres? Y la otra es, in what Spanish city there is a Roman bridge that resists the vehicular traffic better than the contemporary ones? ¿En qué ciudad española hay un puente romano que resiste el tráfico de vehículos de manera mejor que los puentes contemporáneos? Pues esto para que contestéis en aules. Y también os he dejado, como os he comentado a la gente que pudisteis participar en el encuentro en directo, os he dejado en aules ya 2 trabajos que tenemos pendientes. El primero es ver algunos vídeos cortitos de 7 minutos, de 2 minutos, sobre la antigua ciudad de Bilbilis, una de esas ciudades romanas que se abandonaron cuando decayó el imperio y desapareció. Está cerca de lo que hoy es Calatayud, de la provincia de Zaragoza. Hay un misterio, que es cómo conseguían llevar los romanos agua a lo que era un secarral y por qué les interesaba ubicarlo allí. Lo resolvéis el misterio viendo los vídeos y me hacéis una redacción, lo tenéis en el ejercicio de las instrucciones.
El otro ejercicio os lo debería haber puesto hace tiempo, porque estaba puesto en el cuadro. Es un trabajo voluntario sobre Lucentum, sobre la ciudad romana de la cual, que estaba situada cerca de lo que es Alicante. Os he puesto ahí varias cosas para ver. Un vídeo del Marc de 7 minutos, un artículo corto, una página web y la página de Wikipedia. Y también una página del Marc donde se detallan algunas piezas que podéis ver en este museo, en el Museo Arqueológico de época romana. Me contestáis a 5 preguntas. Tenéis una ficha con estas 5 preguntas en la tarea de Aules. Es un trabajo voluntario, pero os lo recomiendo hacer con todas mis fuerzas. No he querido ponerlo obligatorio para no sobrecargar, pero vais a aprender mucho sobre Lucentum y creo que os va a gustar muchísimo, de verdad. Os invito a hacerlo y ganáis positivos. Bueno, pues hasta aquí los ejercicios, preguntadme dudas. La semana que viene intentaremos hacer otra conexión en directo a través de Webex para hacer el Kahoot que tenemos pendiente, ¿no? Juego de preguntas y respuestas. Antes de hacer el Kahoot, echarle un vistazo a los PowerPoints, repasarlos para saber de obras de arte, para saber de ciudades, para saber de romanización, provincias, cómo fue la conquista de Hispania, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias y seguimos.